Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Bienvenido a los estudios bíblicos proféticos del libro de Efesios. Sí. En el programa anterior estábamos viendo y aprendimos que nosotros somos escogidos por Dios. Pablo fue escogido por el Señor. Amén. Y eso él estaba bien consciente y nosotros debemos de estar conscientes de eso también. Así. Y también comenzamos a aprender de que la gracia viene del Señor y por lo tanto debemos de también saber de que nosotros somos salvos por gracia. Así. Ahora, la sección de ahora se va a tratar de los beneficios de la gracia, las consecuencias de la gracia. Pero antes de comenzar, queremos darle la bienvenida al hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Muy bien, gloria a Dios, bien. ¿Y usted cómo está, hermano? Hermanos, bien, ¿qué tal? gracias. ¿Cómo están? Dios les bendiga, como siempre. Un placer saludarlos de aquí y desearles lo mejor. Ahora bien, hermano, ya que comenzamos a hablar de la gracia del segmento anterior y vamos a continuar en este segmento, ¿cuál es el efecto de esta gracia en nuestro corazón? Muy bien. Algunos pensadores han dicho de que debemos de buscar nosotros el perdón y mayormente ellos hacen énfasis de que nosotros debemos de aprender a perdonarnos nosotros mismos. Y las secuelas de nuestra niñez que traemos a veces de todo, por cualquier idiosincrasia que nos haya tocado vivir. Entonces, eso decíamos que entristece a veces de todo. Y llevar el alto nombre de Dios cuando somos llamados, escogidos y tocados por el Espíritu de Dios para servirle, aceptando por supuesto la invitación, porque todo mundo tiene acceso a formar parte de. Dios le da el privilegio. Pero dependiendo de las circunstancias o el entretenimiento en el cual uno más esté embelesado, ¿no? Leamos entonces el libro de Romanos 8 y vamos a empezar con una citación que comienza allí. Romanos 8, versículo 1 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Hablando de la vida de ustedes y la mía, cuando ya aceptamos su invitación, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta situación tiene un gran fundamento en la vida individual de cada uno de nosotros, para ustedes y para nosotros. Si yo entendí el tema anterior, o lo que hemos estudiado, que la gracia de Dios consterna nuestro pensamiento, nuestro corazón, y nos invita a que aceptemos su llamado, su invitación y todo, ¿no? Dios nos acompaña con esa gracia, preparándonos, nos acompaña con su protección. Pero hay un problema en nosotros que oímos por ahí, ¿a poco ya te hiciste cristiano? No me digas que ya eres uno de ellos y que ya no vas a estar con nosotros, mira cómo la hemos pasado todo este tiempo. Y por ahí nos quieren medio detener o pausar y nosotros empezamos a recibir ciertos ataques concernientes a nuestro estado presente. Y decimos, ¿cómo puede ser posible que si tú ayer, cuando dicen ayer, pues estamos hablando de un mes atrás, ¿no? Andabas con nosotros y formabas parte de, ¿cómo es que ahora ya de la noche a la mañana
ya tú te sientes mejor. Y ahí estriba la desconfianza. Y cuando el cristiano es atacado por la desconfianza, él mismo se autocondena y no se libera. O no quiere permitir a Dios el proceso de la liberación de todos los malos actos acostumbrados a vivir. Por eso el texto dice bien claro, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación viene de parte del enemigo. El enemigo de las almas dice, no, dice, tú ya fuiste muy lejos, jamás se hará ese trabajo en ti, nunca lo alcanzaréis. Muchos han tratado, no pudieron, y tú no vas a ser la excepción, no vas a poder. Y entonces este es el estatus nuevo, o diríamos, lo que se entretiene, el caminar en la felicidad con Dios. Dios está diciendo, es su palabra la que dice, no existe para ti ni una condenación. Y decíamos, cuando una persona lleva un pesar en el alma, y en el fondo de su alma no hay liberación de un estado de culpabilidad, por mucho poder, por muy hombre que se sienta aquella persona, muy influenciado que sea, un hombre de influencia, todo, no es feliz y se le van a ir secando los huesos, porque el poder de Dios es potencia, su palabra penetra hasta lo más profundo. Nosotros hemos de empezar en el camino de Dios sintiéndonos liberados de la condenación o de esa carga de culpabilidad que el enemigo le echara a los primeros padres cuando les dijo no moriréis. Los hizo pecar, se ausentó por un tiempo y todo. Y cuando regresó después, el primer hijo mató al menor. Y ahí viene el fruto para acá y todo. Estamos viviendo bajo todo ese mundo de circunstancias, ¿no? Yo debo de aprender, usted debe de aprender y aceptar el llamado de Dios, que Dios es el que le dice a su corazón, yo te perdono, hijo, yo te quiero restaurar, por favor, déjate, permíteme ayudarte para poder sacarte, por lo menos, del primer paso que no puedes dar, ¿no? Para seguir adelante y todo. Así es que nosotros debemos de sentirnos dichosos, porque Dios nos está haciendo parte de su familia y nos quiere usar para alcanzar a otros también. Así es. Ahora, si leemos en Isaías 32:17, ahí nos dice ciertos efectos que tenemos la gracia en nuestro corazón, cuando hay gracia en nuestro corazón. Dice, Isaías 32:17, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La justicia es el resultado de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Dios es amor y todos sus mandamientos son justicia. Quienes aman a Dios de todo corazón y a su prójimo como a sí mismo, están en paz con Dios y con el mundo que los rodea. La paz duradera solo puede prevalecer donde hay un cimiento sólido de justicia. Sin justicia no puede haber paz. Así es que hermano, ¿qué medida de bendición espiritual nos ha sido ya dada? Yo quería aportar un poquito más de la cita que usted puso, aunque es esa gran garantía que usted leyó ahorita de todo, nos lleva a nosotros a pensar de que caminar por esta vida se requiere mucha cordura y aún así no estamos libres o no propensos a ser salpicados con las cosas que en este mundo tienen. Entonces, ¿de qué manera nosotros podremos librarnos entonces completamente o vivir en este mundo con esa paz que Dios da y tener una hermosa relación con Dios después de que no hay una condenación para nosotros? Veamos entonces lo que es el Salmo 119, versículo 9. Es un versículo muy conocido. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es hermoso.
Y a nosotros no nos cabe la idea esa de que ahora estamos bajo la tutela del Espíritu Santo. Y debemos de entender eso. Si yo quiero caminar en este mundo, además debes de ser liberado de la culpabilidad, de ese espíritu de tristeza, ¿no? Y de ansiedad tal vez, depresión. Nosotros debemos de poner nuestra mirada en Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijera Pablo. Sí. No te preocupes. Y fíjese, hermanos, si usted le agrega a ese verso, el 172, creo que es, sí, el 119, capítulo, Salmo 119 y versículo 172, mire lo que dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ah, Qué sí. bello. Entonces, nosotros habíamos andado un camino bastante desprendido de la voluntad de Dios y ahora Dios nos invita a formar parte y a hablar otro lenguaje, como el versículo que usted refiriera. Sí. Poder aprender a caminar y dominar ¿cómo diríamos? El hombre pues carnal, permitirle a Dios que sea sometido a la voluntad del Espíritu para que obre en nosotros. Así es. Ahora, a la pregunta anterior que le hice, ¿qué medida de bendición espiritual no ha En sido el libro de revelada? Efesios capítulo 1, versículo 3, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Efesios 1:3. Y vamos a ver cosas tan sencillas, pero son requisitos. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora vea usted desde dónde está marcada esa bendición. Esa bendición. Y yo le pregunto a usted, los que caminaban con Jesús eran sus acompañantes, ¿cómo se sentían en el andar con Él? ¿Las horas les eran largas o les eran cortitas? Pues imagínense que ni se querían ir a sus casas. Se mantenían. Y los discípulos le dijeron al Señor, ya es tiempo que los dejemos ir, hay que arriarlos para que se vayan. Tendrán Y la hambre, gente les no dijo, estoy quería. que hay por esas aldeas, vayan y compren algo. ¿Y acaso no tenés vosotros que darles de comer? Y ahí viene el proceso. Sí. Pero ¿cómo vamos a alimentar a esa gente? ¿Con cuántos panes y cuántas tazas? Ahora que Poquito. usted menciona eso, yo me pongo a pensar, Ajá. qué tan sedienta estaban esa gente del agua que el Señor les daba, del alimento espiritual que el Señor les daba, la esperanza, la paz, la tranquilidad, el sentido de perdón que quizás que Él daba, yo no sé. Pero ¿que acaso nosotros no sentimos eso hoy en día? No tan solo eso, sino que nosotros sentimos el llamado de Dios que por tener mayor experiencia nosotros tenemos que ser sus ayudadores, a ellos es todo. Depositar nuestra confianza en Dios, pedirle a Dios que obre en nosotros para poder ayudar a otros también. Y yo sé que de hecho los hermanos que nos ven tienen una gran cantidad de voluntad de hacerlo por otros, ya lo están haciendo, lo van a hacer por otros pedidos que tengan, ¿verdad? Sí. Pero Dios reclama a sus hijos que han sido llamados como sus colegas, sus colaboradores, que lo ayuden. Sí. Y entonces, hablando de esta bendición que nos decía Efesios 1:3, que en Cristo nosotros recibimos una enorme bendición en el cielo, allá. Entonces, dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro, Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Imagínense usted, ¿cómo podría ser posible esta bendición? ¿De qué manera pudo haber sido llevado a cabo? ¿Cómo puedo yo lograrlo? Veamos lo que dice San Marcos 16. San Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, en el cielo se diseñó un plan para salvar al hombre.
no hace excepción de personas. A toda la humanidad se le va a dar la oportunidad de todo. Pero sin embargo, hay requisitos. Y eso demanda que ustedes y nosotros hagamos nuestra parte para poder llevarlo a cabo. Hablando de esa bendición y todo, leamos en Efesios 2:6. En el 2:6 dice, y juntamente nos resucitó, y asimismo, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿esto ya es un hecho? Sí. ¿De que nosotros ya estamos sentados en el reino de los cielos o estamos aquí en la tierra? Físicamente estamos aquí en la Sí, tierra. pero la palabra de Dios lo afirma que ya es un hecho. Si la palabra del Señor lo dice. Lo afirma, ¿por qué? Sí. Porque nosotros le hemos aceptado y de tal manera Dios nos pone ya, nos hace aptos para o calificados en la justicia de Cristo, y como decíamos, ninguna condenación hay. Ya Dios nos tiene allá. Pero también hay que explicar bien algo así, porque mucha gente se confunde con eso que usted está diciendo. Lo que usted está diciendo es cierto, pero esa seguridad que dice aquí es para aquellas personas que sean constantes, que ¿cómo se llama? Que no se salgan del redil, digamos así. Porque en cuanto usted ya se salga del redil, ya no está, y usted ya no cuenta en eso, ¿sí o no? ¿O estoy equivocada? Voy a comprarle un poquito. A mí me llena de gozo todo esto. Si a Dios le plació, o le plugó, ¿cómo es que es la traducción? Plugó. ¿Ya? El inscribirnos a nosotros allá en el reino de los cielos, por un diseño que por medio de la senda que trazaba el Señor Jesús, en todo este proceso profético y todo, y llega el cumplimiento, su derramamiento de sangre y todo en favor de nosotros, y ahora nosotros invitados, como fue Pablo invitado a formar parte de él, y habiendo andado haciendo cosas malas, y ninguna condenación para ella todo. Oiga, a nosotros nos ha bendecido desde el diseño, desde los cielos. Y ahora el versículo 6, aquí lo estamos leyendo nosotros, que dice, y nos, vuelvo atrás, Efesios 2:6, dice aquí, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos, en los con lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es un hecho, según lo describe la pluma de Dios. Y usted decía, pero el asunto es estar en que sí y no, adentro y no adentro. Ajá. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esa situación y todo en mi sentimiento espiritual? Yo tengo que pensar lo que dice Mateo 4:17. En calidad de la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo Cristo se dirige a los discípulos? Okay. Dice el capítulo 4 de San Mateo, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Yo pregunto, la estadía de Cristo Jesús, las enseñanzas de Él, su testimonio de Él, el llamado a seguirlo a Él, ¿no era una hermosa armonía vivir con Él? Claro que sí. Entonces, ¿no es un anticipo de lo que sería vivir en el reino de los cielos estando ya a la par con Él? Oh, ya, claro. Entonces, que sí, pero me refiero de que hay muchas personas que piensan, ok, esta es una seguridad que aquí nos da, por lo tanto, puedo hacer lo que me da la gana, pero la seguridad está ahí. No, allí dice arrepentido. Ajá, ahí está. Pero ¿cuántas veces tenemos que arrepentirnos? ¿Todos los días? Explíquele bien eso, por favor. ¿Por qué todos los días? Porque miren, el Señor Jesús tenía éxito todos los días Él porque Él tenía una vida devocional. Así es. Y no ha de ser la excepción que nosotros no apartemos un tiempo también. ¿Ya? No tenemos que tener ese momento devocional señalado, estipulado, donde nosotros venimos y después de haber dormido las horas que nos tocaba dormir, decirle, Señor, la hora ha llegado, Señor.
Y Dios dice, te estoy esperando, ya estoy aquí. Entonces ya uno de rodillas dice, Señor, sabes que aún medio dormitado de todo, me va a tomar tiempo de todo, pero es un placer venir contigo. Y dice, ¿qué tienes para ahora? No sé qué enseñanza hay en tu palabra para este día, pero me ayudarás a entenderlo. Sí. Entonces, ahí viene la comunicación, el estudio de la palabra de Dios y luego el convivio con los hermanos. Yo pregunto, ¿no es la armonía que Dios ha querido unir, que se perdió en el cielo con un grupo de ángeles, que se perdió en el Edén? ¿Y cuántas veces Dios ha luchado por restaurarla? Cristo dice todo, el reino de los cielos se acercó a vosotros. Así es. Como quien dice, tómale una pizca, ¿no? Un pedacito, saborealo. Aquí entre ustedes, mi Padre los tiene inscritos en el cielo, ya están, y es un hecho estar sentados allá de todo. Pero es un tiro hipotético, ¿eh? Todavía no es. Entonces, hay un proceso de santificación, decíamos al principio. ¿Por medio de quién es que nos acercamos a ese reino celestial? Es interesante ver todo eso que venimos hablando. Entonces, vamos a continuar entonces leyendo esto. Yo quiero leer un versículo más en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos, dice, y estamos viviendo en este mundo, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque nosotros estemos en la tierra, aunque tengamos lucha y guerra por medio de los seres que se mueven en el aire para cubrir los aviones, oiga hermano, ¿cómo recorren el mundo los aviones? Por todo, claro. ¿Y cómo cree usted que recorre el diablo la esfera global del planeta Tierra? Todo por el aire también. Sí, entonces sí. aquí lo describe todo. Pero nosotros que tenemos el mensaje celestial debemos de hacer eco, que haga eco en nuestros corazones, porque si Dios inspiró a los hombres para darnos esta clase de mensajes habladas en nuestro estilo de vida, en nuestro lenguaje, diría yo, ¿no? Podemos ver un poquito lo que dice San Juan 3:12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Cómo Jesús se relacionaba con los discípulos y decía, entiéndanme por favor, por favor. Dice, si os he dicho cosas terrenales, dijo Cristo, y no creéis, dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dicen que el diablo parece por ahí a veces hablando cosas de todo que no le entienden. Hay personas que practican otras cosas y dicen que le entienden, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la fuente divina para orientar al cristiano mientras su estadía es en esta tierra. Es lo que nosotros tenemos que hacer, saber que Dios cuida de cada uno de nosotros y tiene cuidado de todo esto. Así que, conociendo este conflicto, debemos nosotros de estar atentos a la voz de Dios. Ahora dígame, hermano, ¿qué tan abundante ha prometido el Señor que serán suplidas nuestras necesidades? Bien. Veamos nosotros ahí el Salmo 84:11. Salmos 84:11. ¿Qué dice ese pasaje? Salmos 84:11. Oh, dice, porque sol y escudo es Jehová. Dios, gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué requiere entonces Dios de nosotros? Integridad. Integridad. Allí ve usted el querer como el hacer de su voluntad. Cuando yo practico la voluntad de Dios, ahí está. Así es. Entonces, para tener nosotros una comprensión más amplia, podemos leer ahora Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. A veces nosotros decimos, no, dice el Señor, no, y lo va a hacer en mí, dice. Ya sea que yo dé la altura o no la dé, el Señor la va a suplir. Esa es mala interpretación del texto. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que os faltare. Cuando usted y yo hayamos hecho nuestra parte, puesta la voluntad, el pedido de Dios,
de esforzarnos y caminar en un camino de santidad, para que nosotros, por medio de permitir al Espíritu de Dios, la imagen de Dios pueda irse reproduciendo en el corazón. Eso es lo interesante. Sí, usted leyó Filipenses 9. 4:19, sí, es el dice, que leímos ahorita. Dios suplirá plenamente toda la necesidad en que el cristiano pueda tener. Por ejemplo, Elías dice, fue alimentado por los cuervos, pero no porque los cuervos querían, sino que Dios mandó a los cuervos. Tenía una orden. Así es. No dejando atrás también, por ejemplo, es una historia que ustedes ya todo el mundo conoce, la historia de los 3 jóvenes hebreos, o sea, que fueron echados al horno. ¿Y qué fue lo que pasó? Hasta el rey se asustó, dice que al caso no eran 3 hombres y ahora hay 4. Y salieron sin olor de humo ni de nada, algo sorprendente. Los ángeles de Dios sirven como espíritus administradores para atender las necesidades de los que serán herederos de la salvación. Y eso no solamente, así como ejemplos de ese entonces, hay hoy en día también que el Señor suple nuestras necesidades, en diferente forma nuestras necesidades, pero sin embargo las suple. Amén. En abundancia. Sí. Quiero yo leer un pasaje bíblico que muestra de qué es lo que más abunda de Dios en disponibilidad para sus seres queridos. Jeremías 33, y vamos a ver el versículo 16. Jeremías 33, 16. Dice, y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Lo que más necesita este mundo es el toque del amor de Dios. Y eso lo vimos nosotros derramado en la cruz. No estuvimos allí, pero lo creemos por fe, y bienaventurado el que cree sin ver. Así es. Entonces nosotros hemos confiado y creído, y este mundo lo que más está necesitando es justicia, porque la justicia está desapareciendo. Aún los hombres que manejan o que representan el poder civil de parte de Dios, ya no están llevando a cabo legítimamente el trabajo que Dios les designó a ellos. Se han dejado arrastrar y está dando más rápidamente el tiempo para que Dios aplique la justicia suya. Ya. Hermano, yo tengo 2 preguntas que hacerle a usted. ¿Qué elección ha tomado Dios por nosotros? Y además, ¿cuándo fue tomada esa elección? Es bien interesante, y vamos entonces al libro de Filipenses 1:4. En Filipenses 1:4 nosotros podemos analizar este asunto que usted dice. Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Estamos estudiando que el apóstol Pablo aquí es el señalado para trabajar esta iglesia de Éfeso. Mas no obstante, él había escrito para cuántas iglesias, para muchas iglesias. Sí. De hecho, las cartas que a menudo eran enviadas por Tíquico, ¿verdad? Tíquico. Entonces era el mensajero, como que digo el correo, el nombre, ¿no? Sí. Entonces llevaba cartas para diferentes iglesias y todo. Él tenía un concepto de cada iglesia. Estarán pasando dificultades. La oración continua por esas iglesias siempre estaba como un apego personal para Pablo. Entonces, él oraba, como dice el versículo 4 que leímos, de que siempre en sus oraciones, dice ahí bien claro, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cuál es la mayor alegría de un obrero de Dios que ha trabajado en pro de una iglesia que se levantó? Estar pendiente de cómo va ese remanente, va creciendo, quiénes van surgiendo de nuevo y cuántos van pasando al descanso. Sin embargo, su testimonio deja ahora que hablar mucho de lo que en el pasado se trabajara. Yo quisiera invitarlos a que vayamos a San Juan 17:6. San Juan 17:6. Y veamos unos versículos que tienen relatividad con este versículo que leímos. San Juan 17:6.
Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahí está hablando Cristo en calidad como estaba hablando Pablo. Yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Otra palabra, Cristo Jesús está mostrando ahí que Él ha hecho el trabajo de un buen pastor. ¿Ya? Han obedecido. Sí, Versículo 8. Han sido obedientes. Vamos que dice el versículo 8 ahora, saltemos el 7. El versículo 8 nos dice otra cosa que aprender. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Verso 9. Versículo 9 ahora. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12. 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Mire la obra del buen pastor ahí. Sí. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 14. 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17 en adelante ahora. Como tú, dice, versículo 17 en adelante. Sí, así, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean tan santificados en la verdad. Verso 20, que es el último que estaba citando. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora pregunto yo, ¿y no leímos nosotros ahí en versículos anteriores que Cristo no rogaba por el mundo? Sino que rogaba por los que habían aceptado la palabra de Dios en primera instancia. Como quien dice, el pan primero para los inmediatos y después conforme las circunstancias se vayan dando, ¿no? Ahora Él dice en el versículo 20, también ruego, Señor, a aquellos que recibirán a mis discípulos y le abrirán la puerta. Versículo 20 dice, yo te ruego por ellos también. Quiere decir que hay una parte del mundo que fue indiferente con Dios y no quiso. Bueno, toda esta gente que va surgiendo y va aceptando a Dios va siendo seleccionada para el día de la redención. Y va quedando una gran vasta y cantidad de gente que prefirió no recibir a Dios y rechazarlo. Entonces dije, Dios, mi justicia vendrá de lo alto conforme Dios tiene planeado su plan. Así es, así es. ¿Qué seguridad nos es dada de que esta elección algún día será tomada en cuenta por su pueblo? Nosotros leemos en el libro de Efesios 5 y vamos a ver el versículo 27, del 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Así mismo por ella. Permítame, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo
Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué le dice el pasaje a usted? Hablando de la relación individual del miembro de iglesia con el Maestro Jesús, ahí todo, y el Maestro Jesús que le testificó a la iglesia, que la enseñó y todo, y le dio ejemplo, y que ahora Él interviene en el reino de los cielos. Sus nombres están registrados en el libro de los cielos, y yo ya lo doy por hecho que estaréis conmigo a la par. Por favor, ahí está diciendo todo, santifíquense ustedes, para que aparezcan en el día de la justicia de Dios sin ni una mancha. ¿Y cómo, explíqueme, cómo es que será eso sin ninguna mancha? No es interesante todo lo que usted me está pidiendo y todo. Yo quisiera invitarlo, que leímos anteriormente en San Juan 17, 19, y es posible que ya hasta se nos haya olvidado, ¿verdad? Pues tenemos una retentiva que está. Así es que San Juan 17, 19 dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo como pastor, Cristo como el marido de la iglesia, se santificó por la iglesia, mire, mire, para que también ellos sean santificados en la verdad y no vaya a haber un Ahora rechazo. perdóneme mi terquedad. Ajá. ¿Cómo es que Él se santificaba? ¿Cómo es que Cristo se santificaba? ¿Cómo Jesucristo se santificaba a diario? Cristo Jesús, día con día, el hábito de él era buscar a Dios por medio de la oración. Muy de mañanita, él buscaba en un residuo muy aparte y buscaba él a orar. Podremos verlo si gustan en San Lucas 22, 31 por ahí. A ver qué dice Lucas 22. ¿Qué dice 22? 31 por ahí. Dijo también al Señor Simón. Dijo también el Señor Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo que sigue. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué más sigue diciendo? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel. ¿Qué más? Sino también, Sino también a la muerte. Versículo que sigue. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pregunto ahí yo, hermano. ¿Jesús había orado por él? Claro. ¿Y ellos qué habían estado haciendo? Ay, Durmiendo. durmiendo. ¿Cuál es el estado de la iglesia hoy en día? Durmiendo. Está adormecida. Miren, hermano, no necesita usted, o yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo no lo hago. Pero nunca nosotros debemos de estar como divulgando, difamando la condición de la iglesia. Todos como iglesia tenemos necesidades que cumplir delante del Señor. Pero si hiciéramos el trabajo de rogar los unos por los otros, mejor nos iría. Ahí Cristo Jesús está rogando por ellos. Ay, Pedrito, le dijo Jesús, Satanás pidió permiso ya y se le fue concedido. Zarandearlos a ustedes, le dijo. No, no me digas nada, le dije. Yo ya estoy listo, le dije. Ya estoy listo, le dijo Jesús, que oraba mucho y que practicaba la devoción de todo. Pedro le dijo, te aseguro que el gallo va a cantar, le dijo todo. La segunda vez le dijo, habrás negado a tu maestro 3 veces, le dijo todo. Qué tristeza, ¿no? Y yo hay veces digo que en la gracia que nos queda en el tiempo de misericordia, a veces Dios permite esos escalonazos que pegamos a veces todos y no, rebotamos la quijada con la misma rodilla de nosotros, ¿verdad? Porque caímos en un bajillo.
Y Dios permite esas cosas para enseñarnos todas estas cosas que están ahí. La devoción personal, el estudio personal, el compartir con otros el gozo de traer a Cristo, es lo que me va a dar a mí esa santificación. Ahora, hermano, ¿para qué hemos sido predestinados? Vamos entonces a un tema bastante dificultoso, pero vamos a ver qué dice la palabra. Efesios 1:5. Estamos estudiando el versículo 5 ahora del capítulo 1 de Efesios. Sí. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la palabra aquí que usted mencionó al principio? Predestinado. ¿Qué entiende usted o tiene una idea poquita ahí en que sea de ser predestinado? Mire lo que tengo aquí que dice, Ah, el que se acerca a Cristo es elegido para salvación. El beneplácito de Dios fue idear y llevar a feliz término el plan de salvación, para que todos los que ejercieran firmemente su fe en Cristo Jesús fueran adoptados como hijos de familia de Dios. O sea, de que el ser predestinado, o sea, es ser elegido. Ahí, en el aspecto que usted Exacto. está. Pero en otro enfoque que el mundo tiene, cree que Dios fue selectivo. Tiró al azar así todo la elección de unos pocos o de X cantidad que por su gracia sí llegarían a aceptarlo a él todo y llegarían a salvarse y ponerlos él en el reino de los cielos. Esa explicación, este tema es tristemente bien controvertido y todo, y da, pero para horas y horas de que los eruditos hablan de este tema y todo, pero nosotros habíamos hablado que no nos vamos a meter mucho esto a calentarnos la cabeza. Veamos algunos versículos clave que nos ayudan a nosotros en nuestra sencillez a ver las cosas. Todos conocemos el capítulo y versículo más famoso del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? 3:16. San Juan 3:16. Dice bien claro: porque de tal manera Dios amó a este mundo, dice, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. En el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está la pista, mire, bien clarita en esos dos versículos y todo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar eso de todo, hermana, nos van a salir más canas cada día y todo, y no vamos a acabar nunca, ¿verdad? Entonces, quiere que le salgan más canas. Y nosotros habíamos estado leyendo en San Juan 17, el verso 8. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que hemos leído ahorita? San Juan 17, 8. Ya estamos a punto de terminar. Sí. San Juan 17, 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. El versículo 14 dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuál es el virus que metió el diablo en la humanidad? Odio, rechazo, desprecio por la invitación de Dios. Y en tales condiciones no puede venir un individuo y decir: hey, es que usted eligió a unos pocos y a nosotros nos dejó por un lado. No, no es así. No es así. Nosotros debemos de ver las cosas distintas como enseña la palabra de Dios. Podemos echarle un vistazo un poquito leve ahí al versículo 6 del mismo capítulo 17. ¿Ven? ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 17 donde estábamos? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dios nos invita a guardar su palabra, a que formemos parte de su reino. Cuando, Ajá. sí. Juan 1:12, mire lo que dice la Permítame, palabra. antes que diga eso, cuando ahí está hablando de que han guardado su palabra, significa que han sido obedientes y fieles a la vez. Que aceptaron Que la invitación. aceptaron y han sido fieles. Así es. Ok, siga. ¿Ok? Y que han formado parte de este mundo. Así ¿eh? es. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Pregunta aquí, ¿los demás no son hijos de Dios? Bueno, por creación solamente. Pero cuando hay una elección de seguir nuestra propia norma, nuestro propio camino, nosotros reflejamos las obras a quien seguimos y servimos. Así que, 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está la invitación de Dios de hacer su invitación. San Juan 3:19. ¿Cuál es el problema? Ahí está el problema serio en la humanidad, mira. Y no nos gusta, somos delicados, hasta nos descomponemos inmediatamente. Y esta es la condenación. ¿De quién? Diría yo, de este mundo, ¿no? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el Evangelio descubre todos los actos malos de los hombres terminan odiando el Evangelio y lo rechazan. No es que nosotros queremos herir a alguien, no, es la palabra de Dios que lo presenta así. Y concluimos con este puntito con Apocalipsis 3:20. Todos los que conocemos este versículo vemos que Dios jamás va a hacer excepción de personas. Ahí está bien claro. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pregunto yo, si se pierde el ser humano, ¿por qué se va a perder? Porque no escucha. Porque así lo quiso. Mire lo que dice. El predestinar o preordenar significa apartar, definir o determinar de antemano. Dios posee el único carácter estándar de santidad. El único ejemplo siempre glorioso, su Hijo Cristo Jesús, quien siempre refleja la plenitud del resplandor de su justicia. En el principio Dios escogió personajes como su herencia. Cada uno de estos eran justos en la justicia de Dios. Muy bien. Ok. Esto se está poniendo bueno. No, y viene el punto que viene ahorita. Ahora yo quiero saber por medio de qué acto de parte nuestra esta predestinación o elección llega a ser una experiencia personal. Segunda de Tesalonicenses 2:13, vamos a ver qué dice, porque ahí vamos a tener un punto bien confrontativo para identificar la naturaleza del ser humano, que se queja a veces de todo por tan pocas cosas a veces. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es fácil desarrollar la santificación, hermano. Ahí es donde no queremos entrar nosotros, porque estamos viciados a una vida fácil de... Salimos a galope, corriendo y todo, porque ahí hemos estado siempre, todo el tiempo, y nos ha gustado. Pero la santificación, mi hermano, esto quiere disciplina, someterse a Dios. Y como es Dios que lo pide, lo hacemos placenteramente, porque le amamos a Él, y Él nos amó a nosotros primero. Así es. Entonces viene una cita más, Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegido según presencia de Dios. Elegido según la presencia, dice presciencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La paz es el punto o el meollo de que se le hace énfasis al cristiano, que more la paz de Cristo en nuestros corazones, a pesar de que estemos pasando por dificultades. ¿Usted tiene una nota que leer allí o continúo? Bueno, lo que tengo aquí que dice, la respuesta del cristiano fiel al llamamiento de Dios junto a la actividad santificadora del Espíritu Santo conduce a la obediencia que puede definirse como la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. El plan de Dios para el hombre trazado en relación con la energía santificadora del Espíritu Santo produce el fruto de una vida semejante a la de Cristo. Ahora yo quiero, ya que estamos cerrando ahorita, quiero llevarlo a un concepto antinatural que tenemos los seres humanos y no queremos aceptar ni doblar el brazo. Nosotros tenemos aquí que Dios invita, apela por el Espíritu Santo para salir de un mundo corrompido y ser entronizados al plan de la santificación, para alabanza y gloria de nuestro Dios. Pero vayamos a Génesis capítulo 3. Veamos esta parte en contra. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriré. Pregunto aquí yo, ¿quién es este que está invitando a la mujer que no ha pecado, que tiene una naturaleza no caída? ¿Quién es el que la está invitando? ¿Es uno no caído o es un caído? Es un caído. Es un caído. El diablo está invitando a uno no caído a pecar, a que forme parte de su reino según él, y le está haciendo el llamado con astucia, con todo tipo de artimañas y todo. Le está haciendo la invitación. Pregunto yo, ¿le aceptó la invitación Eva? Claro que sí. ¿Y qué de malo tiene que el Señor Jesús haya dado a Cristo Jesús en respuesta para amar al mundo y mostrar semejante atrocidad que le hicieron y todo, en calidad de mostrar al mundo que lo ama? Y el diablo con una mentira destruyó y va a destruir a muchos, ya destruyó a muchos que los tiene ya embaucados de todo para el día de la redención y la perdición eterna. Hermana, esta cosa antinatural está entre nosotros. Así es. Dios invita, por su estado natural de los hombres hoy en día, rechaza y rechaza. Y Eva, sin caída, aceptó la invitación de un caído. Termina. Nosotros esperamos, hermanos, que se hayan gozado con nosotros y hayan aprendido también. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Amén. Dios les guarde. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las Escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido dónde ponemos nuestra lealtad. Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.